¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Geografía. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y vamos a trabajar el tema del día de hoy, que es la geodinámica externa. Para poder hacer una comparación de lo que estamos nosotros trabajando, es que tenemos que relacionarlo con los espacios anteriores o con el tema anterior. En el tema anterior que nosotros habíamos trabajado, que era el tema geodinámica interna, pues la geodinámica interna es justamente el punto de partida para poder entender la geodinámica externa. Veamos. Si recordamos, cuando hablamos de geodinámica interna, lo definimos como el conjunto de fuerzas que actuaban bajo la superficie, ¿no? Estas fuerzas vimos que era, por ejemplo, el diastrofismo, el vulcanismo, el sismo. Pero ahora que hablemos de la geodinámica externa, ya vamos a hablar de fuerzas que no actuarán dentro de la superficie o bajo la superficie, sino que ahora estas fuerzas van a actuar sobre la superficie terrestre. Entonces, ahí obviamente las características van a cambiar, ¿no? ¿Por qué van a cambiar las características? Porque obviamente, a diferencia de la geodinámica interna que se manifestaba a través de dos procesos llamados, o mejor dicho, de tres procesos llamados el vulcanismo, el diastrofismo y el sismo, ahora la geodinámica externa se manifiesta a través de dos procesos, que será la meteorización y la erosión. Entonces, la geodinámica interna se manifiesta a través de tres procesos. La geodinámica externa se manifiesta a través de dos procesos. La interna es vulcanismo, diastrofismo y sismo. La externa es meteorización y erosión. Otro aspecto importante es mencionar las características de la geodinámica externa para entender, o mejor dicho, de la interna para entender la externa. Por ejemplo, en el caso de la geodinámica interna, a las fuerzas se le llamaban fuerzas endógenas o geológicas. Pero ahora a las fuerzas de la geodinámica externa se le van a llamar fuerzas exógenas o también llamadas geográficas, ¿no? Entonces, a las fuerzas internas se le llamaba fuerzas geológicas o fuerzas endógenas. Pero ahora a la geodinámica externa se le va a llamar fuerzas exógenas o también llamadas fuerzas geográficas. ¿Qué más? A la geodinámica interna se le denominaba también o se explicaba, por ejemplo, que tenía características como lentas y poco perceptibles, ¿no? Claro, porque obviamente, pues en el caso de la geodinámica interna, estamos hablando de fuerzas que ocurrían bajo la superficie. Entonces, el ser humano no podía observar estas fuerzas. Por lo tanto, no podía determinar si es que éstas existían o no. Se supone que existen, pero el hombre visiblemente no las podía observar de manera directa. Y obviamente, pues estas fuerzas son muy lentas porque sus efectos se manifiestan en cientos de miles hasta de millones de años. Pero en el caso de la geodinámica externa, las fuerzas ya no van a ser lentas. Ahora las fuerzas van a ser rápidas. Y van a ser rápidas, además de ello, van a ser fuerzas visibles. Es decir, que el ser humano las va a poder identificar, pues en este caso, a través de distintos medios, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, los medios fotográficos, la comparación de fotografías, y también tenemos los videos de los fenómenos que puedan ocurrir o de las fuerzas que se puedan manifestar en algún momento y en alguna parte de la superficie terrestre. A la geodinámica interna se le calificaba también como aquella fuerza que iba en contra de la gravedad. ¿Qué significaba esto? Significaba que la geodinámica interna buscaba salir, es decir, del núcleo de la Tierra, buscaba salir hacia la superficie. Pero ahora, pues a la geodinámica externa, ya no se le va a llamar pues una fuerza en contra de la gravedad, sino que al contrario, ¿no? A la geodinámica externa van a ser fuerzas que van a tener como punto a favor estar en la misma dirección que la gravedad, es decir, buscan ir hacia el centro de la Tierra, o sea, aprovechan la gravedad para intensificar su fuerza o su energía. Por último, a la geodinámica interna se le conocía como aquella fuerza formadora de relieve, porque obviamente el vulcanismo, el diastrofismo y los sismos permitían liberación de energía y esta liberación de energía permitía que los sectores continentales pues se formen, emerjan o se plieguen, ¿no? Formando montañas, formando mesetas.
permitiendo el ascenso de continentes. Entonces, esto definitivamente va a ser un proceso pues, muy importante de la geodinámica interna, es que ella forma relieve. Pero la geodinámica externa no forma relieve, sino que la geodinámica externa va a deformar el relieve. Es decir, todo lo que formó la geodinámica interna, la externa ahora lo va a transformar. Y bueno, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuáles son estas fuerzas o estos procesos que tienen la capacidad de transformar el relieve? Pues serán básicamente las fuerzas llamadas la meteorización junto con la erosión. Veamos qué significa cada una de ellas. ¿Correcto? A ver, veamos. Tenemos a la meteorización. ¿Qué es la meteorización? La meteorización es el proceso de transformación de la roca in situ. ¿Qué significa un proceso de transformación in situ? Que la roca, o en este caso la superficie o el espacio rocoso, pues va a transformarse, va a cambiar o o su tamaño y su composición química. Dependiendo de la transformación que vaya a sufrir, va a tener obviamente doble denominación o dos denominaciones. Si la roca solo cambia su tamaño, es decir, de un tamaño mayor se divide ahora en fragmentos pequeños, pero sigue manteniendo su composición química, entonces tendrá una meteorización de tipo física o también llamada mecánica. ¿Qué significa esto entonces? ¿Cuándo se llama meteorización física o mecánica? Se llama cuando la roca mantiene su composición química, porque no se ha mezclado con otros elementos químicos, sino que ha sido afectado por otras fuerzas externas. Entonces allí se llamará meteorización física o meteorización mecánica. ¿En dónde pueden ocurrir estos procesos? Y en todo caso, ¿qué implica la meteorización? Pues que obviamente las rocas no van a poder ser transportadas, es decir, las fuerzas que van a influir sobre la roca no van a tener la capacidad de poder llevarla de un lado a otro. Por lo tanto, van a estar o van a dejar simplemente a la roca en su lugar, pero sí van a tener la suficiente capacidad para poder dividirla, ¿correcto? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la meteorización, pues existe, como ya hemos mencionado, dos tipos. La meteorización física o mecánica, que es aquella por la cual cambia o se fractura la corteza o la roca y se convierte en rocas pequeñas. Mientras que, pues, las meteorizaciones químicas o también llamadas dinámicas, estas sí van a cambiar tanto el tamaño de la roca como en este caso la composición química. Es decir, de la roca van a aparecer pues minerales, van a aparecer compuestos con elementos químicos pues diversos, ¿no? Producto de la incidencia de, de estos factores o elementos químicos. Por lo tanto, ello sí es muy importante de diferenciar. Entonces, nos quedamos con la idea que meteorización es un proceso de transformación de la roca in situ, o sea, en su mismo lugar, pero se puede dar de dos formas. Cuando cambia el tamaño, pero no cambia la composición, se llama meteorización física o también se llama mecánica. O sea, de la roca van a aparecer fragmentos pequeños. Pero cuando la roca cambia no solo su tamaño, sino también su composición química, entonces allí se va a llamar meteorización química o meteorización dinámica. Veamos, ¿cuáles serían estas fuerzas capaces de poder transformar a la roca de forma mecánica? ¿No? Veamos. Cuando hablamos de la meteorización mecánica, uno de los ejemplos que tendremos será la bioclasticidad. Este término plasticidad lo vamos a escuchar de manera muy frecuente en esta fase de meteorización física o mecánica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de plasticidad, hablamos de división, hablamos de una, en este caso, partición o un fraccionamiento.
Entonces, cuando hablamos de la bioplasticidad, estamos hablando de la presencia de factores biológicos que van a fraccionar o a partir a la roca. Por lo tanto, cuando hablamos de la bioplasticidad, como se puede observar en las imágenes, nos estamos refiriendo principalmente a la acción que genera las raíces de los árboles sobre las rocas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los árboles son de gran tamaño o empiezan a incrementar su tamaño, para poder sostener propiamente su tronco, pues estos árboles van a tener que desarrollar raíces muy prolongadas y en este caso muy extensas, profundas y anchas. Por lo tanto, cuando ocurre ese proceso, pues los árboles, al momento de tener la necesidad de aumentar sus raíces, pues estas raíces se van a prolongar y si en el transcurso o en la prolongación de las raíces de los árboles se encuentran o están localizadas rocas bajo la superficie, entonces el árbol tendrá la capacidad de poder ingresar o de poder, en este caso, meterse dentro de la roca y partirla o fraccionarla o dividirla. Entonces, allí, por ejemplo, a ese proceso se le va a llamar la bioclasticidad. Ojo, también se le puede llamar acción orgánica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la acción de un organismo frente a una roca, ¿no? Y su capacidad para poder dividirla o fraccionar. ¿Qué más? Tenemos ahora el siguiente proceso que se va a llamar la aloplasticidad. Halo tiene relación con la presencia de sal. Plasticidad ya sabemos que significa o que está relacionado con la división o partición o fraccionamiento. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de la aloplasticidad, estamos hablando de la partición o de la división de la roca por acción de la sal. Si ustedes observan las imágenes, pues veremos que en la gráfica se puede observar que las rocas, para empezar, no son compuestos o elementos completamente sólidos o compactos, sino que las rocas, debido a su génesis o a su formación o a su tipo de origen, porque hay rocas magmáticas, hay rocas sedimentarias, hay rocas metamórficas, de acuerdo a su tipo de conformación, las rocas van a tener distintos niveles o en todo caso van a tener desniveles. ¿Qué significa eso? Significa que la roca, al no ser obviamente pues un cuerpo completamente plano, tiene hendiduras o cortes. Por lo tanto, ¿cómo funciona la aloclasticidad? Funciona principalmente en los espacios marinos, pero también en aquellos espacios donde las fuentes de agua se evaporan y permiten la presencia de sal. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la sal o el agua salada, hablando del mar, ¿qué es lo que pasa en el caso del mar? Cuando las olas, en este caso, chocan contra el litoral, obviamente van a salpicar agua salada. Entonces, esa agua salada, dependiendo de la intensidad de la ola, se va a ir a prolongar hacia las rocas. Si en ese momento una de las rocas que se encuentra cerca al mar tiene fisuras o tiene cortes o tiene simplemente desniveles, en esos desniveles inicialmente se va a posar el agua salada, pero por temperatura esa agua se va a evaporar. Cuando el agua se evapore, lo que queda en el fondo es sal. Esa sal que queda en el fondo va a cambiar de temperatura. Durante el día, obviamente, se va a elevar su temperatura, pero en la noche la sal se va a cristalizar. ¿Y qué significa que la sal se cristalice? Significa que se vuelva mucho más sólida. Y si es más sólida, por las características que tiene el sodio, van a tener la capacidad de poder dividir a la roca. Por ese motivo que vemos en la imagen, por ejemplo, cómo en una roca inicialmente se deposita el agua con sal. El agua se evapora y queda la sal. Esa sal empieza a cortar a la roca. Existe también otra posibilidad, la posibilidad de que el agua simplemente se haya emposado o se haya quedado almacenada en un desnivel de la roca producto de la lluvia. Pero como el agua se queda emposada, el agua tiene la función de esponja. ¿Y es lo que hace? Absorbe los minerales o las sales minerales de las rocas
que estaban en la parte profunda de la roca y la llevan hacia la superficie. Entonces, cuando el agua lleva o trae a las sales minerales a la superficie, el agua también se evapora. Al evaporarse, queda esa superficie cubierta de sal. Y cuando cambia la temperatura, esta sal se cristaliza y termina cortando la roca o termina fraccionándola. Entonces, a ese proceso se le va a llamar haloclasticidad. Algo muy parecido es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes comen sal, ¿no? Por ejemplo, cuando están viendo una película, están en el cine o en sus casas y han preparado canchita y están comiendo canchita, por ejemplo, ¿no? Entonces, comen, comen, comen canchita y llega un momento en el cual han comido, bueno, una cantidad promedio, pero pasa algo, ¿no? ¿Qué pasa? Sienten los labios como cuarteados, así como, tienen los labios así como que un poquito irritados. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Pues estos labios irritados se han, digamos, o han obtenido estas características porque la sal que se encuentra dentro de los alimentos ha generado ese rozamiento, esa fricción en los labios y es lo que está generando esa sensación, ¿no? Digamos, de tener la piel más sensible. Ahora, imagínense, eso le ocurre al ser humano, pues, en el tiempo que dura una película, 80 minutos, 90 minutos, 120 minutos. Ahora imagínense lo que le puede pasar a una roca en cientos de miles de años que está sometida a la fuerza de la sal o a la presencia de sal. Obviamente es un cambio drástico. ¿Qué más? Tenemos después el siguiente proceso que se llama la termoclastía. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de la termoclastía, como su propio nombre lo indica, termo viene de temperatura, clastía significa división. Termoclastía significa división por la temperatura. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Las temperaturas alrededor de una roca van a ser variadas. Es decir, vamos a encontrar nosotros periodos en el día donde el calor es intenso, es elevado, la temperatura es elevada, y cuando la temperatura es elevada, la roca empieza a inflamarse, o sea, la roca empieza a aumentar su tamaño. Por lo tanto, la superficie o el cuerpo de la roca se empieza a hinchar. Pero durante la noche, en este caso, ¿qué pasa? El frío hace lo contrario, es decir, si la roca en el día se calentaba y se dilataba por acción del calor, en la noche con el frío, la roca se va a contraer, o sea, va a cambiar su tamaño. Por lo tanto, se va a producir como un latido en la roca. ¿Qué significa latido? Que la roca ahora va a tener, por ejemplo, un periodo en el cual se hincha y otro periodo en el cual, pues, en este caso cambia su tamaño, se reduce. Por lo tanto, al hincharse, sus capas exteriores se van a dilatar, pero al comprimirse por el frío, esas capas van a irse fraccionando. ¿Por qué? Porque ese cambio de estructura o ese cambio de ubicación va a generar que las capas superiores se vayan dividiendo. Por ese motivo que ustedes van a poder observar en la imagen que estamos nosotros frente a un proceso en el cual aparentemente pues las rocas van a perder como si fueran capas, o sea, capas internas o sus capas externas son las que van a estar ahora pues fraccionadas, ¿no? Como si fueran cáscaras. O sea, se forma como si la roca hubiese tenido cáscaras y estas cáscaras se hubiesen ido pues manifestando o pelando poco a poco, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en el día el calor aumenta el volumen de la roca, pero en la noche lo comprime. Entonces, esta pulsación de crecer y de crecer, de crecer y de crecer, entonces genera esta división. Entonces, ahí encontramos nosotros la importancia. Finalmente, el cambio va a ser tan drástico que llegará un momento en el cual la roca, por tanta dilatación y contracción, terminará fracturando. Tenemos ahora el siguiente tipo de meteorización, que es la meteorización llamada por crioplasticidad. ¿Qué significa? Significa que las rocas, por ejemplo, que no son uniformes, como ya lo hemos mencionado, cuando ellas almacenan, por ejemplo, agua, pues estas rocas que almacenan agua, si en el día estamos hablando de unas temperaturas elevadas, en la noche las temperaturas descienden. Por lo tanto,
esa agua que estaba en estado líquido, por acción de las bajas temperaturas, ahora esta agua se va a congelar. Cuando el agua pasa de estado líquido a estado sólido, aumenta su volumen. Más o menos lo aumenta entre un 10 a 15%. Por lo tanto, como el agua está en un corte de la roca, al aumentar su volumen, pues el agua va, o el hielo ahora, va a empujar a estas paredes en las cuales él se encontraba. Y al empujarlas, pues va a generar que la roca se vaya fraccionando. Y es por eso que el proceso se llama gelifracción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos nosotros llegando con esta primera parte de la explicación del contenido. Y volvemos con la siguiente parte que vendría a ser la parte de erosión, ¿no? O las otras fuerzas que nos faltan. Continuamos.